el horario que he escogido es que más antes no podía y a las 12 tampoco. Si es que quieren, puedo repetir esta clase más tarde, en la tarde o en la noche. Y bueno, es una clase de ejercicios para un poco reforzar las ideas de la derivada direccional y las derivadas parciales con las que hemos estado trabajando esta semana. He estado en comunicación con algunos de ustedes y parece que todavía existe algún tipo de confusión en lo que significa la derivada parcial y la derivada direccional. Les voy a compartir algunos, antes de empezar nuestra clase de ejercicios, que también les he pasado previamente para que lo puedan ver. Tal vez ustedes ya lo han resuelto en su casa, pero lo vamos a resolver conmigo y vamos a discutir un poco esos ejercicios. Y también les quiero compartir un video que es bien interesante, que nos va a permitir tal vez entender incluso mejor lo que es el concepto de derivada direccional. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya. Les voy a compartir. A ver, espérenme un cachito. Espérenme un cachito, por favor. Mi máquina es muy vieja, pues. Mi maquinita es muy viejita. ¿Lo ven, jóvenes? Sí. Sí, sí. Fíjense, este es el sistema de referencia X y Z, el eje X, el eje Y y el eje Z. Esta es una superficie cualquiera. Es una superficie cualquiera. No se ve, Inge. Solo se ¿No ven lo los ven? documentos. No, se ve en la pantalla. ¿Pero ven la presentación? No, la no, presentación. Se ve dos documentos. Solo los archivos. A ver, vamos a ver. Espérenme un cachito. ¿Solo ven eso? Sí. Ah, parece que no puedo compartir. Qué bacán. Supongo que sí. A ver, intentaremos nuevamente. No, lamentablemente no lo puedo compartir. Voy a procurar pasárselos el video a su Classroom. A su Classroom para que lo puedan ver. A ver, bueno, entonces empecemos con nuestros ejercicios. Voy a abrir el documento. Espérenme un cachito. ¿Dónde está? ¿Y cómo han estado estudiando, jóvenes, o no? Más o menos, Inge. Un poquito cuesta. Lamentablemente es complicado. Volver a recordar. Lamentablemente es complicado y el horario también. Materias. Las otras materias que tienen que... Están presionando. Sí, seguro. El director también cada día nos pide que hagamos informes, que hagamos cosas que a veces no podemos. Antes no nos molestaban tanto y ahora nos molestan un montón. Que hay que ver el sílabo, qué cosas les enseñamos y cuáles son las competencias que tienen. Tonteras. Antes no nos decían nada y ahora todo lo quieren que hagamos. ¿Están pasando clases de ayudantía? Sí. No. ¿O sí? Yo sí. Ya, procuren pasar, procuren pasar. ¿Hay clase de ayudantía? De esta no, pero ha pasado video. Yo estuve hablando con algún joven y él me decía de que hoy tenía a las 8 de la mañana o a las 10 clases. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí. Es un avioncito, ¿no? Es lo que ven. Sí. Sí. Ya, bueno, vamos a hacer un ejercicio de clases de reforzamiento. Han debido ver el documento que les he compartido ayer. Y en ese documento hay 3 problemas que son bien interesantes, son bonitos, son bien sencillos. En general, estos problemas son relativamente sencillos, no son difíciles. El problema es entender un poco el concepto. Y en este video que quería compartirles, bueno, vamos a volver a intentar al final de la clase, y si podemos hacer para que les explique.
se van a dar cuenta que el concepto de la derivada direccional y la derivada parcial es fácil, no es difícil. Las derivadas direccionales, jóvenes, bueno, antes de empezar, si no me escuchan, me avisan, porque a veces alguno de ustedes toca el micrófono y tienen la posibilidad también de hacerme callar. Ese es el problema de la plataforma Jitsi. Todos podemos administrar, pero si no tocamos nada, debería funcionar correctamente. Las derivadas direccionales, jóvenes, son el gran conjunto, es un conjunto grande, y como subconjunto de este conjunto están las derivadas parciales. No se olviden que cuando nosotros calculamos una derivada direccional sobre una superficie, imagínense sobre una superficie polinómica en el espacio, que tenga valles, que tenga cumbres y muchas cosas como esas, cuando yo quiero hallar la pendiente en cualquiera de esas curvas que existen en esa función, lo puedo hacer con la derivada direccional. Pero cuando de manera particular yo hallo esas pendientes con rectas o con curvas, mejor dicho, que están contenidas en planos paralelos al planos X, Z y Z, son derivadas parciales. O sea, las derivadas parciales son derivadas direccionales. Eso les hice como pregunta en el formulario de preguntas que tienen en la práctica. Y la respuesta es falso. No sé si no has respondido todavía el formulario, la respuesta para esa pregunta es falso. ¿Por qué? Porque las derivadas direccionales no son derivadas parciales. Ojo, las derivadas direccionales no son derivadas parciales, solo en algunos casos. Pero las derivadas parciales siempre son derivadas direccionales. O sea, las derivadas parciales son un subconjunto. ¿De acuerdo? Ahora, esta clase que vamos a hacer de ejercicios va a ser más provechoso para todos si participan, jóvenes. Pueden hablar, pueden preguntar, no se queden con la duda. Esa es la oportunidad que tenemos, ¿no? Si nos vamos a gastar, no sé, unos 5 bolivianos o 10 bolivianos en la clase con nuestros datos, lo aprovecharemos. Lo aprovecharemos. Este es el primer ejercicio. ¿Lo están viendo? ¿Hola? Sí, se ve. En la figura de arriba, la parte superior, es Diógenes, que es mi filósofo preferido. Diógenes el cínico. Fíjense esta pregunta. Dice que el capitán de una nave espacial tiene dificultades cerca del lado soleado de Mercurio. Está cerca del planeta Mercurio, el primer planeta del sistema solar. Y la temperatura del casco de la nave, cuando él está en la posición X y Z, está dada por esta función, por esta que tenemos acá. Voy a tratar de resaltarlo con el puntero. Bueno, no se puede. Esta es la función. Y esta función representa la temperatura del casco de la nave. X y Z dice que están medidas en metros y actualmente se encuentra en la posición 1, 1, 1. Pregunta, ¿qué hacemos? Esa es la nave Enterprise para los que los conocen, para los que lo conocen. ¿Qué hacemos? A ver. Derivar la función. Podría ser, pero ¿cómo derivamos? Parametrizar. Bueno, no hay preguntas realmente, solamente nos están dando, todavía no hay preguntas, ¿no? Aquí solamente me están diciendo las condiciones. Esta nave dice que está cerca del planeta Mercurio, nos vamos a imaginar que es Mercurio, aunque en realidad es la Tierra. Vamos a imaginarnos que está Mercurio y la temperatura del casco de la nave, de esta nave, dice que está representada por esta función. Esa es la temperatura. Y actualmente está en esta posición cuyas coordenadas son 1, 1, 1. Las coordenadas las ha puesto Dios en el espacio. La primera pregunta, ¿en qué dirección debe avanzar nuestra nave para huir lo más rápidamente de la temperatura? O sea, a medida que se acerca al planeta se va a incendiar, digamos, o se va a arruinar. La respuesta está ahí, ¿no? Usamos el gradiente, dice. Y fíjense el párrafo que les he puesto aquí. Dice, cuando la función es explícita, no se olviden, el gradiente tiene dos significados, no se olviden, el gradiente tiene dos significados. En realidad siempre es el mismo, pero le puedo dar dos interpretaciones. Uno, cuando la función es explícita, y dos, cuando la función es implícita. En este caso, la función es explícita, es esta. Y esta función que es explícita, tiene despejada la variable dependiente que es la temperatura. La temperatura es la variable dependiente, ¿de acuerdo? Esta es la variable dependiente. Por lo tanto, yo tengo que hacer que esto no crezca mucho, porque si crece mucho, me voy a morir, mi nave va a incendiarse.
Por lo tanto, voy a utilizar el gradiente, no necesito hacer una derivada direccional acá, porque la derivada direccional me da otro tipo de información, como vamos a ver más adelante. Aquí solo necesito el gradiente, porque el gradiente, no se olviden, es un vector, en este caso, que me va a dar la dirección y el sentido donde la temperatura crece lo más rápidamente posible. Geométricamente, esto significa de que el gradiente siempre es perpendicular, eso también hemos hablado en alguna clase anterior. El gradiente, este vector, el vector que voy a formar con esta función, el gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel o a las superficies de nivel, según sea el caso. O sea, piensen en este vector como algo perpendicular a algo, en principio. Por lo tanto, el gradiente me va a dar una dirección donde la temperatura está creciendo más rápidamente. Si nos fijamos en la diapositiva anterior, estamos en una determinada posición y yo quiero alejarme para que esta temperatura crezca o disminuya lo más rápidamente posible. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se halla el gradiente? A ver, ¿quién me dice? Jóvenes, ¿cómo se halla el gradiente? La primera derivada, ¿qué? No, el gradiente es un vector. Las derivadas parciales. Perfecto. Participen todos, no tengan miedo, no me voy a reír. Y si me estoy riendo, no me van a ver mi cara. La derivada, como su compañera dice, además que es valiente, el gradiente es un vector que formamos con las derivadas parciales sucesivas. Esta función, T, es una función que depende de X, depende de Y y depende de Z. Por lo tanto, su vector gradiente, el gradiente que voy a encontrar de esta función, va a ser un vector que voy a formar derivando esta función exponencial respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Así se forma el gradiente, es bien fácil, no es complicado. Quiero armar un gradiente, solo tengo que encontrar derivadas parciales de primer orden y juntarlos como un vector. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Sigamos. Lo que les decía. Esta es la función. Esta es la función que tenemos que encontrar su gradiente, y el gradiente es un vector formado con las derivadas parciales sucesivas. El gradiente es esto. Este es el gradiente. Y ese es el gradiente de la temperatura. ¿Y cómo se forma? Derivando esta función respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Genial. Como ya tenemos nuestras derivadas parciales, fíjense, ya tengo mis derivadas parciales acá, formando este vector. Este vector tiene tres componentes. Si la temperatura tuviese solo dos variables, imagínense que la temperatura que estamos midiendo es sobre una placa. Si la temperatura es una placa, seguramente solo voy a tener variación en X y en Y. Entonces será un vector de dos componentes, o solo de dos. Estamos en el espacio, nuestra nave está en el espacio, por lo tanto tengo coordenadas en X, tengo coordenadas en Y y tengo coordenadas en Z. Por lo tanto, nuestro vector gradiente tendrá tres componentes y es un vector bien facilito de hallar. La única condición o lo único que hay que tener cuidado es que el gradiente deberíamos hallar siempre y cuando la función sea derivable y continua. Cuando la función no es derivable o no es continua o presenta algún tipo de indeterminación, eso es un poquito más complicado. Hay que hacerlo con el límite en ese caso. El gradiente o la derivada direccional hay que hallar con los límites. Pero en este caso no hay ese problema. La función es esta función exponencial, ¿no? E a la menos x al cuadrado, menos 2y al cuadrado, menos 3z al cuadrado. Y sus derivadas parciales son estas. Y este es el vector que hallamos, este es el vector gradiente, evaluado en el punto 1, 1, 1, porque nuestra nave está ahí. Entonces, reemplazando x, reemplazando y, reemplazando z por 1, 1, 1, voy a tener e a la 1 más 2, 3, más 3, 6, a la menos 6. X vale 1 menos 2 veces e a la 6. Esa es la primera componente. La segunda será menos 4e a la 6 y la tercera será menos 6e a la 6. Este es el vector gradiente. Fíjense que estoy manipulando simplemente un poquito acá. He sacado este término y este es el vector que tenemos. Pregunta, ¿qué información me está dando este vector tan fácil de hallar? ¿Qué cosa yo puedo determinar con esto?
¿O qué información me está dando? A ver, sin miedo. Jóvenes, ¿me escuchan? La dirección donde la temperatura crece más rápido. Exacto. Me está dando la dirección donde la función crece más rápidamente a partir del punto 1, 1, 1. Este es un vector que lo estoy midiendo a partir de este punto. Es como si el vector lo pusiera en este punto, en el punto 1, 1, 1. Y en este vector, y sobre este punto, sobre estas coordenadas, estoy con este vector. Y este vector me está diciendo, cuando te muevas en la dirección de -1, -2, -3, que en realidad esto es lo que a mí me interesa, el vector, no tanto esto simplemente me está dando el tamaño del vector, parte del tamaño, porque habría que volverlo unitario a este vector. Entonces me está diciendo, cuando estás en la posición 1, 1, 1, en esta dirección, la temperatura crece más rápidamente. Pregunta, si ustedes fuesen el capitán de la nave, ¿en qué dirección se tienen que mover para escapar? Para alejarse rápidamente del aumento de la temperatura. En el sentido contrario. En sentido contrario. Bien, porque este vector me está dando la dirección donde crece más rápidamente la temperatura. O sea, si yo me muevo con esta dirección, imagínense el espacio tridimensional, y este es un vector que está en el séptimo octante, ¿no? X es negativo, Y es negativo y Z es negativo. Imagínense eso en el octante, en nuestro sistema de referencia del espacio. Y en esa dirección yo me muevo, y en esa dirección la temperatura aumenta, y si voy en esa dirección, mi nave se incendia. Me tengo que alejar en sentido contrario. Eso es lo que tengo que hacer. Si ya puedo responder mi pregunta, ¿en qué dirección deberá avanzar para disminuir más rápidamente la temperatura? Lo hemos evaluado en el punto. Este es el vector que me está dando la dirección donde crece más rápidamente nuestra temperatura, y por lo tanto, la temperatura a partir del punto 1, 1 crece más rápidamente en la dirección de este vector, lo que ustedes mismos ya han advertido. Por lo tanto, si yo soy el capitán de la nave, tengo que moverme en sentido contrario, o sea, en dirección de este vector. En la dirección de este vector me tengo que mover. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? que- ¿Está claro con eso? Sí. Genial. Eso es una buena noticia, ¿no? Ya sabemos por dónde tenemos que escapar por ahora. El inciso B de la pregunta, fíjense, el inciso A era bien facilito, es encontrar 3 derivadas parciales, reemplazar en el punto e interpretar el resultado, que es la parte más rica, digamos, del ejercicio. Yo me tengo que mover en sentido contrario al gradiente. ¿Por qué? Porque si me muevo en el mismo sentido del gradiente, me voy a incendiar, mi nave se va a arruinar. Entonces, yo tengo que escaparme en el otro sentido. Pero aquí en el inciso B me complica un poco la vida, porque me dice que la nave tiene una velocidad. Dice una velocidad de E a la 8 metros por segundo. ¿Con qué rapidez decrecerá la temperatura si avanza en esa dirección? Dice. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí ya les he dado una pauta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Perdón? ¿Derivar? ¿Volver a derivar? No. hallar el módulo. Si hallamos el módulo, ¿qué me da el módulo? Ya, vamos a caminar. Si hallamos el módulo para empezar, ¿de quién? Bueno, dice del el módulo gradiente. del gradiente. No se olviden de que el gradiente, si lo veo geométricamente, el gradiente me da la dirección donde la tasa de cambio de la función crece lo más rápidamente. Eso me da el gradiente, siempre, siempre. Y su módulo es la máxima pendiente que puedo encontrar. Como hemos encontrado hace rato un módulo, un determinado tamaño, si yo encuentro su módulo, el módulo de este vector, que ese es nuestro resultado que teníamos hace rato, ¿no? Fíjense, este es el módulo, pero del vector por donde yo tengo que escapar. Fíjense que 1 ya es positivo, 2 es positivo y 3 es positivo. Y esto es el término que teníamos delante. Entonces, hallando su módulo, tengo exactamente esto. Este es el módulo del gradiente.
ya sea que me mueva en un sentido o me mueva en el otro, porque el módulo siempre es positivo y me va a dar el mismo resultado. La pendiente en un caso es positiva, en el otro caso es negativa, pero el módulo del gradiente siempre es el mismo. Este es el módulo. A esta tasa yo me estoy moviendo, o la temperatura se está cambiando a esta tasa, a partir del punto 111. En el punto 111, en la dirección del gradiente, o en sentido contrario, donde se enfría más rápidamente, esta es su tasa de cambio. ¿Pero qué hago con esto? ¿Qué hago con la velocidad de la nave? Y aquí está la pregunta. ¿Qué hacemos con la velocidad de la nave? Si la nave se está moviendo en esta velocidad y tengo yo esta tasa de cambio, esta es la tasa de cambio de la temperatura, no de la nave, de la temperatura. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo incorporo esto? Les voy a dar algunas pautas. Inge. ¿Perdón? Lo multiplicamos, Inge. Lo multiplicamos. Perfecto. Buena respuesta. Así nomás es. No se olviden que cuando encontramos el gradiente, jóvenes, cuando encontramos el gradiente, o mejor dicho, la derivada direccional. Cuando encontramos la derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente y el vector unitario. Y ese vector unitario, como su nombre lo indica, debe ser unitario y nos está dando la tasa de cambio en esa dirección. Cuando yo maximizo la derivada direccional, su máximo valor es el gradiente, siempre. Eso está en la teoría que hemos estudiado. El máximo valor de una derivada direccional, la máxima tasa de cambio de una derivada direccional, es el gradiente. Y acá estoy usando el gradiente, por lo tanto, eso es la máxima tasa de cambio. Y esa máxima tasa de cambio ocurre en la dirección del gradiente, que es la dirección que hemos encontrado hace rato, 1, 2, 3. En esa dirección yo me tengo que alejar más rápidamente. Pero ese valor está normalizado a la velocidad del vector gradiente llevado a la unidad. Por lo tanto, si esto es la tasa de cambio, de la temperatura y mi nave se está moviendo con esta velocidad, lo único que tengo que hacer es multiplicar estos dos términos. Debo multiplicar la tasa de cambio 5 para una velocidad normalizada por esto que es la velocidad de la nave que tenemos. Les voy a hacer recuerdo de algo. Espero que se acuerden. Cuando veíamos funciones vectoriales de variables real y veíamos las fórmulas de Frenet-Serret, ¿se acuerdan? Eran unas ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la derivada del vector tangente unitario respecto del arco era la curvatura por el vector normal. ¿Se acuerdan de esas cosas? Y si hallaba la derivada del vector binormal respecto del arco, eso era menos la torsión por el vector normal. Y la derivada del vector normal respecto del arco era una expresión más larga, menos KT más KB, una cosa así. Entonces, esas eran las fórmulas de Frenet-Serret para velocidades unitarias, porque hallábamos respecto del arco, y el arco siempre es unitario, y acá es exactamente lo mismo. ¿Qué hacíamos para hallar las fórmulas de Frenet-Serret para una velocidad arbitraria? Multiplicaba la velocidad por la fórmula, y eso es exactamente lo mismo acá. Yo estoy multiplicando esto, que lo hemos obtenido con un vector unitario, y lo estoy multiplicando por la velocidad de la nave. Nada más, así de fácil. Por lo tanto, a lo que hemos encontrado hace rato, lo multiplico por 2 a la 8 y tenemos este resultado. Y tenemos exactamente este resultado. Esa es la velocidad a la que nos estamos alejando en el mismo sentido del gradiente, es decir, en la misma dirección del vector gradiente, pero en sentido contrario para enfriarnos lo más rápidamente posible y a la velocidad que nos han dado. Lo multiplicamos, perfecto, así nomás es. Y esta es la velocidad, es una velocidad más alta, ¿no? Fíjense, es como si la pendiente se hubiese alterado y lo hubiésemos hecho un poquito más parado nuestra pendiente, geométricamente hablando. Pero con eso estamos alejándonos mucho más rápido de lo que podríamos permitirnos. El inciso C de esta pregunta dice, fíjense, si el casco de la nave se arruina, se cuarta, o si se enfría a una tasa mayor que raíz de 14 e a la 2 grados, describir el conjunto de direcciones posibles en las que se puede avanzar para bajar la temperatura a una tasa no mayor que es. Entonces, si ustedes son los capitanes de la nave, va a empezar a jalar sus cabellos, ¿no ven?
porque primero la temperatura. Ahora, si me alejo muy rápido, incluso en sentido contrario a donde aumenta la temperatura, mi nave se va a arruinar, porque se va a enfriar demasiado rápido y se va a coartar. Es decir, se va a empezar a rajar y finalmente se va a destruir mi nave. Ya no se va a quemar, se va a destruir mi nave. Y hemos encontrado hace rato que nuestra velocidad era 2 veces e a la 2 raíz de 14. Pero si me muevo con esta velocidad, mi nave se arruina. Y yo me estoy moviendo o me estaría moviendo al doble de la velocidad permitida, ¿no? Fíjense, es 2 veces raíz de 14 a la 2. ¿Qué hacemos? ¿En qué dirección nos movemos? Aquí simplemente me piden que describa el conjunto de direcciones posibles en las que pueda avanzar para bajar la temperatura a una tasa no mayor que esta. No mayor que esta. Porque si mi velocidad es mayor que esta, mi nave se destroza. Y yo me estaría moviendo, aparte de la velocidad que tengo, que es de e a la 8, me estaría moviendo el doble de esta velocidad. ¿Qué harían ustedes? A ver, si ustedes fuesen el capitán del barco, ¿qué harían? ¿No hay ideas? En dirección perpendicular. Bueno, sí, buen punto. Buen punto. Podrían movernos a una dirección perpendicular, porque no se olviden de que la derivada, el gradiente es la máxima pendiente de la derivada direccional. Por lo tanto, si me estoy moviendo en el mismo sentido del vector gradiente, si me muevo perpendicularmente a esa velocidad, el producto escalar se va a anular. Ya no va a haber el problema de la temperatura. Pero tengo un pequeño problema. Si me muevo de manera perpendicular, o voy a caer en Mercurio, o voy a irme al Sol, porque estoy justo al medio. Si estamos acá y esto es el Sol y esto es Mercurio, yo estoy acá, en este puntito rojo. Y la dirección, digamos, que hemos encontrado es esta. Hacia este lado aumenta más rápidamente la temperatura y al otro lado disminuye más rápidamente la temperatura. Si me muevo perpendicularmente, o me caigo al Sol, o me voy a Mercurio, donde también la temperatura es un problema. Yo me movería en una región en el mismo sentido, donde se enfría más rápidamente, pero no con la misma pendiente. Podría mover, digamos, un poquito en este sentido, ¿no? Alejándome del Sol o alejándome de Mercurio, pero en este sentido. En el sentido donde disminuye más rápidamente la temperatura, pero a una tasa menor, porque ya no tengo la misma dirección. Tengo una dirección diferente, pero obviamente en el mismo sentido, hacia el lado izquierdo, ya no hacia el lado derecho, porque si me muevo en este otro lado, la temperatura crece más rápidamente. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas para esta parte, para esta pregunta? Esta pregunta era bastante sencilla, digamos, pero cuando no tenemos las ideas claras, parece complicado, pero en realidad en 12 derivadas que hacemos todo en este ejercicio. Y normalmente los problemas son así, no son complicados. Puede parecer complicados porque no tengo conceptos claros. Los conceptos son fundamentales, jóvenes. ¿Dudas? Ahora es la oportunidad. ¿Todo está claro? Para pasar al siguiente ejercicio. Jóvenes, no se duerman. Primero, una pregunta. ¿Está claro? Una pregunta. Dígame. Usted nos dijo que para este ejercicio específico, el módulo de la gradiente sería la tasa de cambio, ¿no? El módulo del gradiente es la tasa de cambio, correcto. Perfecto. Entonces, para un ejercicio, o sea, de forma general, ¿qué representa, digamos, en la curva el módulo de la gradiente? O sea, de forma general, para cualquier ejercicio, ¿cómo podríamos entenderlo? El módulo del gradiente. El gradiente, para empezar, es masculino, no es femenino, no es la gradiente, es el gradiente. El gradiente, jóvenes, volvamos Este vector, que es un vector, siempre es una tasa de cambio, siempre. Por lo tanto, representa eso, no hay otra interpretación. Es una tasa de cambio. Y esa tasa de cambio, si lo veo geométricamente, es una pendiente.
En el espacio, jóvenes, esa pendiente lo puedo encontrar con el vector direccional de la recta. Entonces, para mí podría ser el vector direccional de una recta. En el plano, pero en el espacio, fíjense, ya no hay un módulo, ¿no? Ya no hay un módulo, porque el vector direccional de la recta es un vector. Es un vector. Si yo quiero tener el módulo, tendría que tener la curva. En el plano es más fácil de ver, porque el gradiente para una función z que depende de x y de y únicamente, eso es más fácil de ver, porque esa es la curva que nosotros tenemos, y en esa curva la derivada direccional, para el espacio que es más fácil de ver, la derivada direccional es un escalar, me va a dar como un escalar como resultado, y ese escalar es la pendiente. En el espacio, cuando yo encuentro la derivada, no se olviden, para no confundirnos, la derivada direccional y el gradiente están ligados, están juntos, van de la mano siempre. La derivada direccional me da una pendiente, geométricamente hablando. Imagínense que estamos en cualquier espacio vectorial. Es más fácil de entender en el plano, en el espacio x y z, pero para un espacio vectorial de dimensión n es lo mismo. La derivada direccional es una pendiente, porque es un escalar. Y eso se encuentra multiplicando este vector escalarmente con el vector que le está dando la dirección a este vector. Y siempre es así, siempre es así. Me da una tasa de cambio. Cuando yo hallo solamente el gradiente en la misma dirección del gradiente, imagínense que yo hallo la derivada direccional en la misma dirección del gradiente. Entonces esto lo multiplico a este vector, lo multiplico escalarmente con este mismo vector, pero unitario. Y el resultado sigue siendo una pendiente. Pero cuando estoy moviéndome en la misma dirección del vector gradiente, no necesito hacer eso, porque su módulo ya es lo mismo, ya es la pendiente. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con gradientes y solamente tengo el gradiente me da siempre una razón de cambio o una tasa de cambio máximo, en realidad la dirección de esa tasa de cambio máxima. Y su módulo siempre es el valor de la pendiente. Eso hablando geométricamente. Si no quiero hablar geométricamente, hablaré de una tasa de cambio. Y si quiero hablar geométricamente, hablaré de la pendiente. ¿De acuerdo? Imagínense que están subiendo un cerro, y están justo en la base del cerro. ¿Cómo llego más rápidamente a la punta? Hallo el gradiente. Si hago la simulación de mi montaña, hallo el gradiente, y el vector que encuentro me va a decir, tienes que subir directo hasta la punta. En cambio, cuando yo quiero encontrar la tasa de cambio en cualquier otra dirección que no sea la dirección del gradiente, voy a tener siempre una tasa de cambio menor, siempre, porque la tasa de cambio mayor siempre lo obtengo en la dirección del gradiente. Para eso no necesito calcular derivada direccional. Podría hacerlo si quiere. Multiplico por el vector u, como siempre, multiplicaría por el vector u, solo que el vector u ahora no sería cualquier vector. Mi vector u tiene que ser el propio gradiente, pero unitario. Entonces, cuando necesitamos tasas máximas, no necesito realmente hacer eso. Basta hallar el módulo del gradiente. El módulo del gradiente, jóvenes, es la tasa de cambio máxima que tenemos, la razón de cambio máximo que tenemos. Y cualquier otra tasa de cambio o cualquier otra razón de cambio en cualquier otra dirección siempre me va a dar una tasa de cambio menor. Por lo tanto, la derivada direccional y el gradiente siempre van de la mano. Yo quiero encontrar cosas máximas, directamente el gradiente. Yo quiero encontrar una tasa de cambio en una dirección que no sea el gradiente. Entonces lo multiplico escalarmente con el vector u. Y el vector u, no se olviden, tiene que ser unitario. En este ejemplo que hemos hecho exactamente lo mismo. La diferencia es que como me pedían la tasa de cambio máxima, ¿en qué dirección se enfría? Lo más rápidamente posible, me dicen. ¿En qué dirección se debe mover para disminuir lo más rápidamente posible la temperatura? Fácil, en la dirección del gradiente. Y la tasa de cambio es lo que hemos encontrado, vale decir, el módulo de este vector. El módulo de ese vector. ¿De acuerdo? El módulo de este vector es la tasa de cambio máximo. Ya sea que me mueva en la dirección donde crezca más rápidamente o ya sea que me mueva en la dirección donde decrece lo más rápidamente posible. La tasa de cambio en ambos casos es la misma. Es la misma. ¿Más preguntas? ¿Está claro, jóvenes?
Sí, Inge, gracias. Sí, Inge. Me gusta que hagan preguntas, jóvenes. Esta es la oportunidad, fíjense, no hemos venido solo a ver este ejercicio, no estamos avanzando en teoría. Aquí tenemos que absorber nuestras dudas y tenemos que aprender bien. La tasa de cambio es una derivada direccional, pero cuando quiero hallar la tasa de cambio máxima, la derivada direccional no podría usar si ustedes quieren, pero es suficiente que utilice el gradiente, ese vector, porque su módulo ya me da la tasa de cambio máxima. Y el gradiente ya me da la dirección también, me da todo el gradiente, cuando encuentro cosas máximas, ¿no? Tasa de cambio máxima. Eso es desde el punto de vista de la física, de la mecánica, tasa de cambio máxima, de la temperatura, de la velocidad, de lo que sea. La tasa de cambio máxima siempre es el vector gradiente, en esa dirección. Y su módulo es la tasa de cambio. Entre comillas, si ustedes quieren, la pendiente. Para funciones que dependen de x, de y y de z, solamente de 3 variables, y yo hallo la tasa de cambio máxima de z, imagínense que esto es z, y z es una función que depende solo de x y y, por lo tanto mi vector gradiente va a tener 2 componentes, lo que me está dando es una tasa de cambio máxima para z, me está apuntando dónde z crece más rápidamente, y es un vector en el plano. Ese vector lo voy a dibujar en el plano, y ese vector me está dando la dirección donde z está creciendo o decreciendo lo más rápidamente posible. Y ese valor, el módulo de esa tasa de cambio, de este vector, siempre es la pendiente. Para funciones más grandes, el módulo del gradiente es la pendiente. Pero para valores de cambio máximo, ¿no? Si no quiero hallar un valor máximo de cambio, hallaré simplemente la derivada direccional. Diré, este vector gradiente lo multiplicaré escalarmente con la dirección del vector donde quiero hallar su tasa de cambio y ya está, resuelto el problema. Pero si me piden, reitero por enésima vez, si me piden la tasa de cambio máximo, no necesito encontrar derivada direccional, basta que trabaje con el gradiente, basta. Pero si alguien quiere, de todas formas, quiere hacer una derivada direccional, lo puede hacer, ya les dije, es facilito. Lo único que tienen que hacer es agarrar el gradiente y multiplicarlo escalarmente por el vector, por el vector u unitario. Pero en ese caso el vector u unitario tendrá que ser nuevamente el gradiente, pero unitario. Y si ustedes hacen la prueba de eso, en este mismo ejercicio van a encontrar el mismo resultado. Entonces no hay necesidad, porque estamos moviéndonos en la máxima posibilidad de cambio que tengo de la función, en esa dirección, en esa dirección. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Inge. Más dudas, ¿todo está bien? Sí, ingeniero, todo está bien. Qué bien, me alegro, jóvenes. Tenemos que aprovechar nuestras clases. Así que, si uno sabe matemáticas, no tiene que desesperarse mucho, porque eso es fácil, es un gradiente. El gradiente es una herramienta bien interesante y además bien útil, aunque no crean. Parecería que una vez que hemos terminado de cálculo 2 ya no vamos a ver el gradiente. Pero, por ejemplo, si fuesen ingenieros que diseñan misiles, se van a la NASA a trabajar o a Estados Unidos, al Ministerio de Defensa, o no sé qué se llamará en Estados Unidos, el gradiente es importante. ¿Cómo creen ustedes que por ejemplo, se dirigen los misiles por calor? Hay unos misiles que detectan el calor y disparan y sigue al calor, ¿no? La fuente de calor. ¿Cómo creen que hacen eso? Con el gradiente. Y el gradiente busca la dirección o la ruta más corta, de máxima pendiente, entre comillas, para alcanzar su objetivo. Utilizan el gradiente. Y estas cosas que nosotros hacemos en cursos básicos son bien útiles cuando uno hace más ciencia dura, ¿no? Más arriba. Y es importante tener claro por eso las ideas. Las derivadas direccionales son pendientes. No importa la dimensión. Es más fácil de entender cuando yo lo veo en el espacio x, y, z, porque tengo x, tengo y, tengo z y esas las puedo dibujar. Pero si no tengo esa posibilidad y tengo un espacio vectorial de mayor dimensión, no lo puedo dibujar, me faltarían ejes. Si yo quiero graficar, por ejemplo, la temperatura, no puedo hacerlo, porque necesito un eje para x, un eje para y, un eje para z y un eje para t. No puedo graficar, pero el resultado matemáticamente sigue significando lo mismo, sigue significando una pendiente, solo que ya no lo puedo dibujar. ¿De acuerdo? El segundo ejercicio. ¿Tienen el planteamiento del ejercicio? No lo he copiado. ¿Tienen el planteamiento del ejercicio, muchachos? Se lo he pasado por... A ver, yo creo que lo tenía abierto en algún lado.
Aquí lo tengo, Incho. A ver, ¿qué dice? Determinar si es posible un vector unitario de modo que la derivada direccional de la función en y en dirección de sea. Ya. Estamos hablando de derivadas direccionales. ¿Están viendo la presentación nuevamente? Sí, Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. El problema es el siguiente. Me dan una función, la función es esta. Me dan esta función. Y me están dando, me están pidiendo que encuentre el vector u. Por lo que ha leído su compañero. Vean la pregunta, lo tienen también, se los he pasado a ustedes. Me están pidiendo la dirección o el vector u en realidad. Esta es una derivada direccional, es lo mismo que hemos hecho hace rato. El problema es que ahora ya no estoy trabajando con cambios de pendiente en direcciones donde la pendiente es más rápidamente posible. Ahora me están pidiendo en una determinada dirección, porque el máximo valor del cambio sería simplemente en la dirección de este vector. Pero ahora me están pidiendo que encuentre el vector u, me están pidiendo que encuentre el vector u, no, esa mi puntería no funciona, me están pidiendo que encuentre el vector u, y me han dado la función, por lo tanto me están pidiendo, el resultado de esto dice que es raíz de 2, a ver, ¿qué es ese resultado? ¿Quién me dice? ¿Qué es raíz de 2? ¿Qué sería geométricamente hablando? La tasa de máximo cambio, no de máximo cambio. Sería de máximo cambio si estuviéramos en la dirección de f, en la dirección del gradiente. Pero me están dando una tasa de cambio. Esa tasa de cambio es raíz de 2. Pero no es la máxima. Para que sea la máxima, tendría que ser en la dirección del gradiente. Pero el gradiente no me están dando como condición. Me están pidiendo que encuentre u. Y me están diciendo que el vector u, si es que existiese, me va a dar una tasa de cambio de raíz de 2, pero no me están diciendo que es el máximo, porque la máxima tasa de cambio va a ocurrir en la dirección de este vector y yo no sé si esto será u. Fíjense que cuando yo encuentro esa tasa de cambio, fíjense del ejercicio anterior, bueno, he mantenido t, es un error mío, debería ser de f. La derivada direccional, el gradiente de esta función lo voy a encontrar para esta función, encontrando sus derivadas. Es facilito. La derivada de la función respecto de x menos y sobre z. La derivada de f respecto de y menos x sobre z. Y la derivada de la función respecto de z será todo esto elevado al cuadrado z negativo. En esta dirección, si tuviese las coordenadas del punto x y z, en esta dirección la pendiente raíz de 2, si es que saliese ese resultado, sería máximo. Pero no me están diciendo de que es máximo. Por lo tanto, esa tasa de cambio que acaban de decir, es una tasa de cambio que está ocurriendo en la dirección del vector u. Pero el vector u no es el gradiente, no es el vector gradiente. Por lo tanto, esa tasa de cambio no es máxima. Pero me han dado un resultado, me han dicho raíz de 2. Geométricamente hablando, ¿qué cosa significaría? Significaría una pendiente, como cualquier pendiente, es decir, algo horizontal que varía en función de algo vertical. Eso es la pendiente, ¿no? La variación vertical respecto a la variación horizontal. Eso es una pendiente. En el espacio vectorial de dimensión 4, como estaríamos trabajando acá, porque tengo x, tengo y, tengo z y tengo otra función que podría ser w o t, como le he llamado acá, necesitaría 4 ejes y ya no puedo percibir geométricamente eso. Pero si tuviese la posibilidad de ver ese espacio vectorial de 4 variables, yo vería también una pendiente. Aquí estaría hallando también una pendiente. También una pendiente. Desde el punto de vista físico, eso es geométricamente hablando. Desde el punto de vista físico, es una tasa de cambio. Y esa tasa de cambio, reitero, es máxima cuando ocurre en la dirección de nuestro querido vector gradiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta pregunta me dan esta función, me dan esa tasa de cambio, dice que vale raíz de 2, y me dicen que encuentre u con esos datos. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que hallar pendientes o esas tasas de cambio, o, en otras palabras, derivada direccional, que es su nombre más técnico que le podemos dar, como estamos queriendo y además me piden hallar justamente eso, la derivada direccional es un simple producto escalar. Necesito hallar el gradiente, me han dado la función, no hay problema de eso, eso es facilito, lo tengo acá. Tengo un pequeño problema, no me han dado u.
Y como no me han dado U, tengo que inventarme el vector U. U que tenga por componentes, no sé, a B, C, a U sub 1, U sub 2, U sub 3, lo que sea. ¿Cuál es la condición, sin embargo, para U? ¿Qué condición le tengo que dar a U? ¿Quién me dice? Tiene Vamos, que ser muchachos, vector no sean unitario. tímidos. Tiene que ser un vector unitario. Perfecto, tiene que ser un vector unitario. Siempre, siempre tiene que ser un vector unitario. Siempre. Por lo tanto, U tiene que ser un vector unitario. Es lo que vamos a hacer acá. Lo vamos a evaluar en el punto 1, 1, 1 que nos han dado, creo. También. Evaluándolo en el punto 1, 1, 1, tengo este vector. Este es el vector que obtenemos para el gradiente de nuestra función. Este es el vector U. Sus coordenadas no sé cuánto vale A, no sé cuánto vale B, no sé cuánto vale C. Lo que ustedes me acaban de aclarar, el vector U tiene que ser siempre unitario. No se olviden, jóvenes, no se olviden, tiene que ser siempre unitario. Pero tampoco se olviden lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Cuando me dan una velocidad, a mi resultado hay que multiplicarlo por esa velocidad. No se olviden tampoco de eso. Ese vector es unitario y esta es la condición vectorial, la forma vectorial de expresar esa condición de vector unitario, ¿no? El producto escalar de un vector consigo mismo, no se olviden que es el módulo del vector elevado al cuadrado. Como eso vale 1, bueno, su producto escalar deberá valer 1. La derivada direccional en la dirección del vector U, por lo tanto, es este vector. ¿Y esto qué significaría? Es una pendiente. Y lo estamos evaluando en el punto que nos han dado. Pero A, B y C no tengo este vector, no tengo ese vector, es lo que me han pedido que averigüemos. Por las condiciones del problema, sin embargo, esa pendiente, esa tasa de cambio sería raíz de 2, por lo tanto, los igualo, ¿no? Lo igualamos al resultado que deberíamos hallar, que es el resultado de la derivada direccional. Dice que vale raíz de 2 y me están pidiendo que encuentre U, si es que existe. Bueno, haciendo un poquito de matemática simple y elemental, encontramos de que este producto escalar se puede reducir así. Esta es la expresión que tenemos que desarrollar. Nuevamente lo estoy reescribiendo acá, haciendo un poco de operaciones. Menos 1 por A, menos 1 por B. Eso sale menos A menos B igual a raíz de 2, porque 0 por C me va a dar 0. De esta expresión puedo despejar B. Fíjense, aquí estoy despejando B. B es menos A menos raíz de 2. C se ha hecho 0. Pero aquí viene la condición que les hablaba. Mi vector tiene que ser unitario, por lo tanto tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Mis ecuaciones son ¿cuáles? Una es esta, B igual a menos raíz de 2, o esta, como ustedes quieran, y la otra ecuación que tengo es esta. Y de este par de ecuaciones tendría que ver si puedo resolver. Tal vez hay muchos vectores, ¿no? Porque tengo dos ecuaciones, fíjense, tengo dos ecuaciones y tres incógnitas. Es muy probable que mi solución sea parametrizada. Y si mi solución es parametrizada, querrá decir que no hay un vector. Hay muchos vectores que tendrían la misma tasa de cambio. Hacemos un poquito de eso. A más B más C es igual a 1. Fíjense que estoy reemplazando el valor de B que hemos despejado acá. Bueno, C se mantiene en esta ecuación. Se mantiene C. Hacemos un poquito de álgebra, fíjense. Hemos elevado al cuadrado este término, hemos agrupado términos semejantes, hemos factorizado el signo menos por delante, y este término que tengo acá se puede expresar como una función exponencial. Y este es el resultado al que llegamos. Y nos encontramos de que no puedo encontrar C. C es complejo. Fíjense, no puedo sacar raíz cuadrada porque el término es negativo. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? La conclusión que tenemos acá. El vector no existe. Esa es nuestra respuesta. Es decir, no hay un vector U que me permita para la función que me han dado, para la función que nos han dado que es esta, no hay un vector U para esta función que me dé una tasa de cambio o una derivada direccional de raíz de 2. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Perfecto. Sí. Era sencillo este ejercicio. Pero aunque no crean, puede parecer confuso al principio, ¿no? El tercer ejercicio es más fácil. Eso lo he guardado para el final. El más facilito.
Les he dado uno bien parecido en la práctica, así que esto les va a servir para los que no han hecho todavía o los que tenemos todavía algún tipo de dificultad. Fíjense, me están pidiendo aquí las ecuaciones de los planos tangentes a esta esfera, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 6x más 2y menos 2z menos 70 igual a 0, que sean perpendiculares a esta recta. Los planos tangentes a esta esfera tienen que ser perpendiculares a esta recta. La primera pregunta, ¿cuándo una recta es perpendicular a un plano? ¿Cuándo una recta es perpendicular a un plano? Cuando Tienen su el vector mismo normal vector es direccional. igual a su vector direccional. Perfecto. O está en la Cuando misma el dirección. vector direccional de la recta es paralelo al vector normal del plano. Así es, ¿no ve? No, no. Siempre hay que imaginarse. Imagínense el plano, la palma de su mano, como hacemos en clases, y la recta que sea mi dedo, y mi dedo es perpendicular a mi palma. Entonces el vector normal del vector normal deberá ser paralelo al vector direccional de la recta. Perfecto, eso es lo primero que tengo que saber. En el ejercicio que les he puesto ahí en la práctica, les doy, creo, 2 planos o 2 rectas y les doy otra condición. Pero es cuestión de acordarse de las condiciones geométricas de rectas y de planos. ¿Cómo resolvemos esto? A ver, ideas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué dicen, muchachos? No se duerman. Me están haciendo dar sueño. Familia de plano. Familia de planos. No. La familia de planos, no se olviden que se utiliza cuando tengo intersección de planos. Ustedes seguramente están pensando que podría obtener 2 planos de esta recta, pero no me están diciendo, pero me dicen que tienen que ser planos tangentes. Podría ser, o sea, entiendo su razonamiento, podría ser, pero si tienen que ser perpendiculares a esta recta, con la familia de planos, los planos que voy a encontrar no van a ser perpendiculares al mismo tiempo a esta recta, ¿no? Veamos la gráfica. Fíjense, esta es la esfera que me han dado. Esta es la recta. Y lo que tengo ahí con azul son los planos, o celeste. No puedo usar familia de planos porque eso implicaría de que esta recta, de que este plano que se ve como recta azul y esta otra que tengo aquí se tendrían que intersectar en algún punto. Y al intersectarse, esta tal vez pueda ser perpendicular a esta recta, pero esta otra ya no va a ser, porque esta otra va a estar así. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única posibilidad que tenemos en este caso es que los planos sean paralelos. Porque si los planos son paralelos, seguramente van a haber 2. Porque si los planos son paralelos, ambos planos son perpendiculares a la recta naranja. ¿Por qué? Por lo que acabamos de discutir. El vector direccional, que es este vectorcito rojo que tengo acá, señalado con el puntito, va a ser paralelo a este vector y este mismo vector es paralelo a este otro vector. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, Inge. Muchachos tímidos, ¿hasta ahí está claro? Sí, ya. Sí. Genial. Ideas, ¿qué hacemos? Bueno, ya lo tenemos claro el problema, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hallar los planos celestes. Y estos planos celestes son perpendiculares a la recta. Gráficamente, esta es la única posibilidad que tenemos. ¿Cómo hacemos? Primero llevamos la ecuación de forma general de la Ya. esfera para hallar Luego, el radio y podemos hallar la distancia entre los 2 planos. Para mí. utilizando geometría. Fíjense. Podemos, Inge, Otra idea. A ver. podemos usar el vector normal de un plano, ya que con condición podemos utilizar que la recta va a ser paralela al vector normal del plano. Hay una condición que se relaciona. Ya, vale la idea, podemos utilizar esa idea. La idea de su compañera era resolver utilizando criterios de geometría analítica. Eso es facilito utilizando geometría analítica. Fíjense lo que yo haría utilizando geometría analítica, pero no voy a usar geometría analítica aquí. ¿Qué haría? Agarraría la esfera. Me están siguiendo, ¿no? Agarraría la esfera. La ecuación de la esfera es esta. Completaría cuadrados y encuentro las coordenadas del centro.
de la esfera, que es este puntito rojo que se ve acá. No sé si lo están viendo con claridad, pero se confunde un poco con los colores. Pero está ahí el centro de la esfera. Hallaría la ecuación de una recta que pase por el centro de la esfera con el vector direccional de mi recta. Y hallaría justo esta recta. Hallaría la intersección de la recta con el plano, perdón, con la esfera, y ya tengo este punto y ya tengo este punto. Y teniendo estos dos puntos, ya tengo los dos puntos del plano. Y utilizando el vector direccional de la recta, ya tengo los dos planos. ¿Se han dado cuenta? Sí, Inge. No es muy complicado. Eso es, me imagino, lo que usted quería decir hace rato. Podemos hacerlo así. Pero no quiero utilizar... Voy a hacer un poquito a criterio de su compañero. Dice, puedo utilizar los vectores normales de los planos porque hay una condición de paralelismo que hemos aprendido. Perfecto. Podemos hacer eso. Pero da la casualidad de que no tengo los planos. Justo lo que me piden es eso. Pero lo que sí puedo hallar, escuchen bien, abran bien sus oídos, lo que sí puedo hallar es un vector perpendicular a la esfera. ¿Cómo encuentro eso? El gradiente nuevamente. El gradiente es mi amigo. El gradiente nuevamente. Porque el gradiente, ya les he dicho, siempre es perpendicular. El gradiente, no se olviden de que tiene dos significados, les dije hace rato. Cuando la función está despejada, me da la dirección donde, cuando la variable está despejada, me da la dirección donde la variable crece más rápidamente. Acuérdense de la temperatura estaba despejada, por lo tanto, su gradiente me da la dirección donde la temperatura crece más rápidamente. Si z está despejada, me dice dónde z crece o decrece más rápidamente. Y eso es cuando la variable está despejada, cuando la función es explícita, cuando una variable está despejada. Pero si ninguna de las variables está despejada, como en este caso, por ejemplo, en nuestro plano, tengo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 6x. Fíjense, está igualado a 0, o podría estar igualado a 70 también, no hay problema. Esta es una función también, pero más que función yo lo veo como ecuación, porque está igualado, en este caso, a 0, podría estar igualado a cualquier constante. Por lo tanto, también puedo hallar el gradiente de esta función, pero en este caso ya no voy a tener, como ya no tengo variable despejada, el gradiente va a ser un vector que apunta perpendicularmente a la superficie. Es un vector perpendicular a la superficie. Es justo este vector, o cualquier otro vector. Fíjense, aquí tengo infinitos vectores que están sobre la esfera y todos son perpendiculares a la esfera. En clases, ¿se acuerdan? Les he hecho reír un poco cuando les decía, metan sus dedos al tomacorriente, sus cabellos. Bueno, ese no es mi caso porque no tengo cabellos. Pero ustedes que sí tienen cabellos, meten sus dedos al tomacorrientes y sus cabellos se van a parar o se van a poner perpendiculares a sus cabezas. Ese es un campo vectorial. ¿Cómo se halla ese campo vectorial? Ese campo vectorial se halla haciendo que la función sea implícita, y hallando el gradiente, como sabemos. Eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, para que la recta sea perpendicular a los planos, el vector direccional debe ser paralelo al vector normal del plano. Eso ya sabíamos, eso hemos discutido al principio. ¿Cómo encuentro un vector normal a la esfera? El vector normal a la esfera lo voy a encontrar, bueno, de los planos que me han pedido lo voy a hallar con el gradiente. ¿Pero el gradiente de quién? El gradiente de la esfera. Por lo tanto, en este caso, mi función, lo que les acabo de decir, tiene que ser implícita. Perdón. Tiene que ser implícita. Esta es la función. Fíjense que en esta función ninguna de las variables está despejada. Ni x, ni y, ni z. Nadie está despejado. Por lo tanto, todo esto es mi función. Todo lo que está a este lado de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad. Y de esta función voy a hallar el gradiente. La derivada de esta función respecto de x, 2x menos 6. 2x menos 6. La derivada de todo esto respecto de y, derivadas parciales. No se olviden, son derivadas ordinarias. 2y más 2. La segunda componente. La tercera, 2z menos 2. Aquí está. Este es un campo vectorial. Estos son muchos vectores, fíjense, depende de x, de y y de z, lo puedo dibujar en el espacio, la esfera está en el espacio, y son infinitos vectores que están por acá, infinitos sobre la esfera. Y dos de esos los hemos dibujado acá, esos que están con negro. Perfecto. Ahora,
La condición es esta, ¿no? Este vector, el vector gradiente, el vector perpendicular a la esfera, tiene que ser paralelo a este. Tiene que ser paralelo al vector direccional de la recta para que la recta sea perpendicular al plano. Por lo tanto, este vector tiene que ser paralelo al vector direccional de la recta. ¿Me han dado la recta? Sí, creo que nos han dado. Fíjense, la recta es esta. La recta es esta recta, que también valga la redundancia. Y su vector direccional es 4, 4, 7. Por lo tanto, este vector tiene que ser paralelo al vector 4, 4, 7. ¿Cómo hacemos eso? Producto vectorial. ¿Cómo saco esa condición? ¿Cómo obtenemos un vector de este vector paralelo a 4, 4, 7? El producto vectorial vale 0. Sí, pero no tengo X, no tengo Y, no tengo Z, pero el producto vectorial vale 0. Excelente, ese es un concepto importante. Pero ¿cómo? Hay otra forma para encontrar, en realidad para estudiar paralelismo hay dos formas. Uno con el producto vectorial que su compañera nos hace recuerdo. Podríamos utilizar producto escalar también, igualarlo a 0. Multiplicar escalarmente con 4, 4, 7, igualarlo a 0. Pero ahí tengo un problema, porque tengo una ecuación con 3 incógnitas. Y tengo, aparte de esa ecuación que voy a formar, tengo la ecuación de la esfera. Me siguen faltando ecuaciones. Y como hay infinitos vectores, eso va a ser medio complicado. Podemos usar esta simple ecuación. El vector normal, ese vector que acabamos de hallar con el gradiente, vector normal a la esfera, tiene que ser paralelo al vector u. Y esto es bien importante. K es bien importante. No puedo igualarlos. No puedo decir el vector n tiene que ser igual a u. Eso no es concepto de paralelismo. El paralelismo es proporcionalidad, no se olviden. Y la proporcionalidad requiere de una constante de proporcionalidad. Cuando les hablan de paralelismo, siempre tiene que haber un escalar, t. Entonces, n tiene que ser t veces u. Si no pusiésemos k acá o t y dijese que fuese 1 y coloco directamente n es igual a u, estaríamos erradamente pensando de que k vale 1. Pero yo no sé, no puedo adivinar. No puedo adivinar. En la matemática no se adivina. La matemática nos da las respuestas si buscamos bien y con calma. Por lo tanto, colocando la expresión, la ecuación de paralelismo, reitero, k no puedo asumir de que es 1. Digo, este vector debería ser igual a este otro vector. Pregunta, ¿cuándo dos vectores son iguales? Eso hemos visto en clases. Dos vectores son iguales cuando lo son componente a componente. Por lo tanto, 2x menos 6 tendrá que ser igual a 4 veces k, que está acá. 2y más 2 tiene que ser igual a 4 veces k. Y finalmente, 2z menos 2 tendrá que ser igual a 7 veces k. ¿De dónde he sacado 4? ¿De dónde he sacado 4? ¿De dónde he sacado 7? Esas son las componentes del vector direccional de la recta que nos han dado. ¿Está claro? Sigamos. Ahora, estas ecuaciones, estas que hemos encontrado, las podemos manipular. Fíjense, yo podría multiplicar por un medio la primera, por un medio la segunda y un medio la tercera. ¿Por qué? Porque podría, por ejemplo, hacer previamente esto. Aquí tengo la esfera, estoy completando cuadrados, y al completar cuadrados obtenemos esta ecuación. Es una esfera que tiene de radio 9 y su centro está en 3 menos 1, 1. ¿Ves? Y más 1 y z menos 1. Porque a partir de esas ecuaciones que hemos obtenido igualando los vectores, a partir de ese concepto de paralelismo, encuentro exactamente lo mismo. Fíjense, esto lo he dividido entre 2. Tengo que x menos 3 vale 2k, por lo tanto aquí voy a reemplazar 2k. Y más 1 vale 2k, y más 1 lo voy a reemplazar por 2k, y z menos 1 voy a reemplazar por 7 sobre 2k. Exactamente eso. Normalmente siempre es así, es la forma más fácil. La otra sería que despejen x, despejen y, despejen z, y reemplacen en la ecuación de la esfera. Acá. Despejando x, despejando y, despejando z, reemplazo acá, y voy a tener una ecuación con una única variable que es k. Pero es una manera un poco más larga. Una manera más corta es esta, completando cuadrados, y normalmente aparecen estos términos, que son los que tengo acá. Por lo tanto, esto es mucho más facilito, haciendo un poquito de álgebra,
Aquí voy a tener 2x, 2k, perdón, 2k, 2k también acá, 7 medios de k, que eso es lo que valía este término z menos 1, igualado a 81, sumando términos y hallando el valor de k, sale que k tiene 2 resultados, como tiene que ser, porque si se acuerdan del dibujo, habían 2 planos. Por lo tanto, para k igual a 2, reemplazando simplemente 2, aquí voy a tener 2 por 2, 4, 4 más 3, 7. 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3, 7 más 1, 8. Lo mismo para k igual a menos 2 y ya tengo mis planos. Estos puntos que hemos encontrado son puntos que están sobre la esfera, porque siempre, en todo momento, hemos trabajado con la esfera. Por lo tanto, estos son los puntos que pertenecen a la esfera, pero también van a pertenecer a mi plano porque son planos tangentes a la esfera. Y el vector direccional, o en este caso, bueno, el vector normal que voy a utilizar es el vector direccional de la recta, porque es un vector paralelo, ¿no?, al vector normal. Y por lo tanto, estos serán nuestros 2 planos. En el ejercicio que les he dado en la práctica hay una cosa bien parecida, hay que ser igualito, solo que ya no me han dado que la recta es paralela al plano, ¿no? Creo que me han dicho que hay 2 rectas, un poquito cambia las condiciones, pero solo que acordarse un poco de vectores, nada más, o de geometría analítica. ¿Dudas con este ejercicio? No sé si alegrarme o entristecerme. Cuando no hay preguntas, o han entendido todo, entonces eso me hace alegrar y salto de una pata, o nadie ha entendido nada y ahí me dan ganas de llorar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, ya se entendió. Bueno, esta es la clase que he preparado. He puesto mi foto para que no se olviden cómo soy. Y para que nos veamos cuando podamos. Y espero que haya sido útil. Pero antes de irnos, permítame intentar nuevamente compartir con ustedes lo anterior, porque es bien bonito ese video que puede ser útil para... Y es un video bien cortito para entender un poquito más este concepto de derivadas direccionales y derivadas parciales. Intentaremos, si no se los voy a subir. No, vamos a ver dónde está. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, se ve, pero está en negro todavía. Sí, no reproduce. Les voy a tratar de compartir por el Google Class. Es bien bonito, porque aquí van a entender bien eso de las derivadas parciales y cómo se forma la derivada direccional. Está en inglés, pero con letras, así que pausando, van a poderlo entender. Qué pena, quería compartirles porque esto es bien bonito. Bueno, antes de concluir nuestra clase, dudas, jóvenes, preguntas. Disculpe, ingeniero. Dígame. Las diapositivas, ¿podría subirlo a Classroom? Sí, lo voy a subir. Terminando la clase lo voy a subir. Está bien, gracias. Lo voy a subir y les he compartido también ¿qué se llama? Las hojas de preguntas, y en la segunda página hay una presentación para unas becas para que cuando ustedes terminen sus estudios puedan optar. Son las becas Fulbright, se llaman, y son bien interesantes. Entonces, terminando y haciendo su tesis para hacer una maestría, pueden ir a esas becas que son en Estados Unidos. Estoy pensando cambiar de plataforma y no usar Jitsi. Me han comentado de que Cisco Webex es mejor. Así que voy a hacer la prueba este fin de semana y les voy a comentar el día domingo para compartirles el link, o mantener o darles otro link para que podamos entrar a nuestra clase del día lunes. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, está bien. Muchas gracias. Y estoy a una distancia de una llamada. Pueden mandarme por WhatsApp sus comentarios, preguntas. Podemos hablar por WhatsApp. Yo les puedo devolver la llamada. Me hacen sonar, yo les devuelvo la llamada y hablamos por WhatsApp para que no gastemos mucho nuestros megas y para que además se les absuelva las dudas.
No se olviden, para redondear esta clase, hemos visto derivadas direccionales y gradientes. Es lo único que hemos estudiado esta semana. Las derivadas direccionales geométricamente son pendientes. Siempre, en todos los casos, solo que es más fácil de entender cuando solo tengo 3 variables, porque ahí la pendiente lo puedo ver. Les voy a pasar esta presentación que les dije, y ahí lo van a ver, van a ver la recta y van a ver cómo la pendiente va cambiando. Es bonita la presentación. Pero en espacios vectoriales de mayor dimensión no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Existe una cosa parecida, pero posiblemente en mi cumpleaños, y si es que me emborracho mucho, lo pueda ver, pero mientras no sucede eso, no lo voy a hacer. De acuerdo, con la hinchada universitaria y mientras bailamos de una pata. Pero de otra forma no lo vamos a poder ver. Pero en el espacio XYZ sí lo puedo ver. Las derivadas direccionales son pendientes. ¿Perdón? Inge, tengo una pregunta. Las derivadas parciales son derivadas direccionales, pero son especiales, porque las direcciones que escogemos son direcciones. No se escucha. Hola, No se escucha, Inge. Inge. Escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Me ha decidido un tal Fernando. ¿Qué? Sí, you have been muted by Fernando. Dice alguien que se llama Fernando, me ha decidido. Bueno, lo voy a buscar en mi lista. No, mentira, es una broma. Inge, tengo una pregunta. Direccionales son el conjunto grande, es el superconjunto, y dentro del conjunto grande, como subconjunto, están las derivadas parciales. Es exactamente lo mismo. Si yo encuentro una derivada parcial, estoy hallando una derivada direccional. Imagínense que hallan el gradiente y lo multiplican por el vector y, por lo tanto van a tener la derivada de la función respecto de x directamente. Si multiplican por el vector j al gradiente, van a encontrar la derivada de la función respecto de y. Eso me está diciendo de que las derivadas direccionales son el conjunto grande, es el superconjunto, el conjunto más grande. Y las derivadas parciales son un subconjunto, porque ahí solamente tengo la posibilidad de encontrar derivadas direccionales según las direcciones de la base coordenada, de y, de j y de k, nada más. Eso es lo sencillo. ¿Quieren encontrar pendientes? Derivadas direccionales siempre. ¿Quieren encontrar pendientes máximas? Suficiente el gradiente. El gradiente siempre me va a dar la pendiente máxima y me da la dirección donde ocurre esa pendiente, porque el gradiente, que es un vector, me está dando justo esa dirección. Nada más, así de facilito. Inge, ¿Está claro? tengo una pregunta. Dígame. Cuando hallamos el módulo de la gradiente, es la tasa de cambio, ¿no? Y esa tasa de cambio nos está indicando el cambio de pendiente también. Sí, la tasa de cambio es la pendiente, jóvenes. La pendiente es una tasa de cambio. Imagínense que ustedes están subiendo, son ciclistas, y estamos subiendo al centro de la ciudad. Viven, no sé, en un lugar más bajo y están subiendo al centro de la ciudad. En esta trayectoria hay subidas y bajadas. Hay subidas y bajadas. Esas son tasas de cambio. En algún momento su tasa de cambio es más alta, porque están subiendo una pendiente más alta. Luego su tasa de cambio baja, porque están bajando un poquito, porque no todo el camino es plano. Imagínense que están yendo a Copacabana. En Copacabana hay subidas y bajadas a lo largo de todo el trayecto. Entonces, esas subidas y bajadas son pendientes, y esas pendientes son tasas de cambio. Las pendientes son tasas de cambio. Solo que a veces el concepto de tasa de cambio es mucho más amplio, porque no siempre voy a tener un problema geométrico. Imagínense de nuestra nave que se estaba por estrellar en Mercurio. Ahí no puedo hablar de una pendiente porque no estoy resolviendo un problema geométrico. Estabas resolviendo un problema de velocidades, de tratar de escapar. Por lo tanto, ahí no estoy viendo la pendiente de la temperatura. Geométricamente, si dibujo la temperatura, estaría encontrando pendientes. Pero si como estamos encontrando un problema físico, un problema mecánico, entonces prefiero hablar de tasa de cambio. Es lo mismo. Una pendiente es una tasa de cambio. Bien, gracias. Más dudas, jóvenes, antes de que me vaya a comer unas salteñas, si es que encuentro. Inge. ¿Todo está bien? Inge. Ok, muchachos, yo les agradezco por conectarse y nos vemos con algunos de ustedes el lunes y con otros de ustedes el martes. Creo que la siguiente clase vamos a ver diferenciales exactos. Bueno, no me acuerdo qué cosa vamos a ver.
No sé, me voy a fijar si les he compartido o no. Si ya les he compartido, por favor, abran el documento, léanlo. Es más provechoso si lo leen antes. El domingo, un ratito antes de dormir, abran ese documento, léanlo de qué vamos a hablar. Yo voy a repetir y cuando ustedes lo vayan a leer, seguramente van a tener dudas. Y en el momento que estemos haciendo las clases en vivo, sincrónicas, como ahora hablan así los expertos en educación virtual, porque han aparecido infinitos expertos, vamos a poder compartir y además tienen que soltarse, tienen que hablar. Y si es que esto no se resuelve, bueno, vamos a tener que seguir pasando clases de esta forma y me voy a conseguir una cámara para que me vean cómo he cambiado en 2 meses. Estoy con barba de 5 meses, que no me van a reconocer. Ok, muchachos, vayan a estudiar y suerte y cuídense, ¿sí? Gracias, sí. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Nos vemos el